La noche tiene una forma peculiar de jugar con nuestra mente. Es en la oscuridad donde nuestros pensamientos cobran vida propia, donde las preguntas prohibidas se deslizan entre las sombras y susurran en nuestro oído, esperando a ser escuchadas. No es el silencio lo que nos inquieta, sino la sensación de que algo, oculto en la penumbra, nos observa, nos estudia, nos espera. Son esos instantes de soledad, cuando la mente está libre de distracciones, los que nos llevan a enfrentar lo que evitamos durante el día. No tememos a lo desconocido por su falta de respuestas, sino porque intuimos que, en ocasiones, la respuesta puede ser mucho más aterradora que la pregunta. Es más fácil vivir en la ignorancia, en la confortable ilusión de que el mundo es como nos lo han enseñado. Pero en cuanto nos atrevemos a dudar, en cuanto nos permitimos siquiera considerar que la realidad que percibimos podría no ser la única, las grietas comienzan a formarse. Y entonces, todo lo que creíamos cierto se desmorona. Nos han educado para buscar certezas, para construir una imagen del mundo que tenga sentido dentro de nuestra limitada percepción. Nos enseñaron que todo tiene un orden, que hay explicaciones para todo, que la lógica siempre nos guiará hacia la verdad. Pero, ¿y si todo lo que creemos saber es una farsa? ¿Y si la realidad que nos han contado es solo una versión cuidadosamente manipulada de lo que realmente ocurre? La historia está plagada de secretos, de verdades enterradas, de conocimientos prohibidos que fueron ocultados para protegernos o para controlarnos. Grandes civilizaciones han caído, imperios han desaparecido, tecnologías se han perdido en el tiempo, y en cada una de esas desapariciones hay algo que no encaja del todo. ¿Cuántas veces nos han mostrado una historia a medias? ¿Cuántos hechos han sido distorsionados o eliminados para que la narrativa se mantenga intacta? Nos gusta pensar que vivimos en un mundo donde el conocimiento es accesible, donde la información fluye libremente. Lo cierto es que lo que sabemos es solo lo que nos han permitido saber. Y cuando la verdad se oculta, cuando se nos impide cuestionar, nos volvemos prisioneros de una ilusión. Vivimos atrapados en un espejismo, convencidos de que tenemos el control, de que entendemos cómo funciona el mundo. Pero, ¿y si esa realidad no es más que una prisión invisible? Una en la que cada pensamiento, cada idea, cada creencia ha sido cuidadosamente colocada en nuestra mente sin que nos demos cuenta. A lo largo de la historia, la humanidad ha estado peligrosamente cerca de su propia aniquilación. Nos gusta pensar que los tiempos más oscuros han quedado atrás, que la razón y la diplomacia han prevalecido sobre el caos y la destrucción. Si observamos con atención, nos damos cuenta de que la paz es solo una fina capa de hielo sobre un océano de incertidumbre. Bajo la superficie, las tensiones nunca han desaparecido. Y en cualquier momento, una sola chispa podría encender la llama que lo consuma todo. Las guerras han sido libradas por razones que jamás conoceremos del todo. Nos cuentan que son conflictos por territorio, por recursos, por ideologías. Pero, ¿y si detrás de cada guerra ha existido una agenda oculta? ¿Y si los verdaderos motivos han sido tan bien disfrazados que ni siquiera los mismos líderes que enviaron a sus soldados al campo de batalla los conocían por completo? Nos han hecho creer que estamos a salvo, que la amenaza de la destrucción total es solo una sombra del pasado. Aunque la realidad es mucho más inquietante. El destino de la humanidad ha pendido de un hilo en más ocasiones de las que nos gustaría admitir. Un solo acto impulsivo, una decisión tomada en un momento de tensión, un error de cálculo en una computadora, y el mundo podría cambiar en un instante. No por un ataque premeditado, sino por una simple equivocación. Ya ha sucedido antes. Ha habido momentos en la historia en los que la aniquilación estuvo a un paso de ser desatada, y solo la suerte evitó el desastre. En 1983, un error en un sistema de alerta temprana casi llevó a la Unión Soviética a lanzar un ataque nuclear contra los Estados Unidos. Un satélite interpretó incorrectamente el reflejo del sol en las nubes como el lanzamiento de misiles enemigos. Solo la intuición de un hombre, Stanislav Petrov, evitó la catástrofe al negarse a dar la alerta que habría provocado una guerra nuclear. ¿Qué habría pasado si él no hubiera estado allí? ¿Si otro hubiera tomado la decisión? La historia podría haber sido muy diferente.
Y si sucedió una vez, ¿qué nos hace pensar que no volverá a ocurrir? Vivimos bajo la ilusión de que el mundo está bajo control, de que la estabilidad global es una certeza. Pero cada día que pasa, estamos más cerca del momento en el que la suerte se agote. No es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Y lo peor de todo es que quizás no nos demos cuenta hasta que sea demasiado tarde. Nos han dado la ilusión de que la humanidad aprende de sus errores, de que cada tragedia nos hace más sabios. ¿Qué pasa si estamos atrapados en un ciclo de destrucción que se repite una y otra vez? Grandes civilizaciones han desaparecido sin dejar rastro. Sociedades avanzadas que creyeron ser invencibles se desmoronaron en cuestión de años. Nos gusta pensar que somos diferentes, que nuestra era es única, que el conocimiento nos protegerá del destino que otros no pudieron evitar. ¿Y si no es así? Tal vez nos encontramos en el borde del abismo sin siquiera darnos cuenta. Tal vez nuestra propia arrogancia nos ha hecho ciegos a las señales. Y tal vez, cuando finalmente veamos la verdad, será demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos. Porque la historia no es una línea recta, sino un ciclo. Y aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Se habla de un botón, uno que, con solo presionarlo, desencadenaría el horror absoluto. Nos han hecho creer que solo los líderes más poderosos tienen acceso a este mecanismo, pero la realidad podría ser muy distinta. ¿Quién tiene realmente el poder de decidir el destino de la humanidad? ¿Es un gobernante, un general o alguien que jamás ha aparecido en público? Lo más inquietante de todo es que, a medida que el tiempo avanza, las posibilidades de que alguien lo presione aumentan. No porque busquemos el conflicto, sino porque las falsas alarmas han demostrado ser tan peligrosas como las amenazas reales. Si este video te está haciendo cuestionar la realidad, por favor suscríbete al canal y activa la campanita para liberar tu conciencia. Un solo radar defectuoso, un sistema mal calibrado, una señal malinterpretada, y un país podría lanzar un ataque preventivo contra otro, creyendo que se defiende de una agresión inminente. Y una vez que la primera bomba sea lanzada, no habrá vuelta atrás. Hemos construido un mundo donde la destrucción es automática, donde los sistemas han sido diseñados para responder sin margen de error. Pero los errores existen. Han ocurrido antes, y solo hemos evitado la tragedia por una cuestión de suerte. La pregunta que nos persigue es inevitable: ¿cuánto tiempo más durará esa suerte? El peligro más grande no es la guerra, ni siquiera las armas de destrucción masiva. El verdadero peligro es la ignorancia, la incapacidad de ver lo que se esconde a plena vista. Nos han enseñado a descartar las teorías conspirativas, a reírnos de ellas como si fueran meros delirios. Nos han dicho que pensar demasiado es una pérdida de tiempo, que la realidad es sencilla y no necesita ser cuestionada. Pero la historia nos ha demostrado que muchas de las verdades que hoy damos por sentadas fueron, en su momento, consideradas absurdas. Si el pasado nos ha enseñado algo, es que el poder no se obtiene anunciándolo a los cuatro vientos. El verdadero poder opera en las sombras, moviendo los hilos de una sociedad que cree ser libre. Nos han hecho creer que las teorías sobre sociedades secretas, proyectos clandestinos, tecnologías avanzadas ocultas y manipulación global son solo ficción. ¿Qué pasaría si todo eso fuera real? Si la verdad fuera tan perturbadora que, para protegerla, quienes la conocen han diseñado un sistema que hace imposible que sea creída. Las mentiras más efectivas no son las que se ocultan, sino aquellas que se mezclan con la verdad. Nos han dado un mundo lleno de información, un flujo constante de datos, noticias y opiniones. Y en medio de ese ruido, la verdad se diluye, se transforma en una opción más entre miles, hasta que deja de importar. La pregunta que debemos hacernos no es si nos han mentido, sino cuánto de lo que creemos saber es una construcción diseñada para mantenernos en la ignorancia. El control ya no se ejerce a través de la fuerza. No es necesario un régimen opresivo ni un estado totalitario para que la gente acepte su destino sin cuestionarlo. La vigilancia ya no requiere agentes en las calles ni espías infiltrados. Hoy, la información es la nueva moneda de poder. Cada movimiento, cada palabra escrita,
Cada pensamiento compartido en la red es registrado, analizado y almacenado en bases de datos que saben más sobre nosotros de lo que nosotros mismos sabemos. Nos han convencido de que la privacidad es una ilusión del pasado, que la tecnología es el precio de la comodidad. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué están haciendo con todo lo que saben sobre nosotros? ¿Qué planes se están construyendo con los millones de datos recolectados cada segundo? Y lo más aterrador de todo, ¿qué pasará cuando descubran que no necesitamos ser controlados por la fuerza, porque hemos aprendido a vigilar y censurar nuestros propios pensamientos? El mundo es una obra de teatro, y nosotros solo somos espectadores de una función que no podemos cambiar. Nos hacen creer que el poder está en manos del pueblo, que nuestras decisiones son importantes. Pero hay quienes sostienen que todo es una ilusión cuidadosamente orquestada. Se nos dice que votamos, que elegimos, que nuestras opiniones importan. Si miramos más allá de la superficie, la historia nos muestra un patrón inquebrantable. Las mismas manos que sostienen el poder hoy, son las mismas que lo han sostenido por generaciones. Los verdaderos gobernantes no son aquellos que aparecen en las papeletas electorales. Son las dinastías de poder, las corporaciones sin rostro, los acuerdos sellados en habitaciones a las que jamás tendremos acceso. Si un presidente puede cambiar, pero las políticas siguen siendo las mismas, entonces ¿quién está realmente a cargo? Y si cada elección solo nos da la ilusión de cambio, ¿podemos decir que realmente elegimos nuestro destino? Pero hay una pregunta aún más aterradora, ¿y si ni siquiera nuestra percepción de la realidad es real? Nos gusta pensar que nuestros sentidos nos ofrecen una representación fidedigna del mundo. Confiamos en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que escuchamos. La historia ha demostrado que nuestra mente es fácilmente engañable, que la realidad no es siempre lo que parece. Desde ilusiones ópticas hasta falsas memorias, nuestro cerebro constantemente reconstruye la realidad a partir de fragmentos de información incompleta. ¿Y si esa reconstrucción no es más que una simulación impuesta, un reflejo distorsionado de algo que nunca podremos conocer en su totalidad? A lo largo del tiempo, filósofos y científicos han debatido sobre la naturaleza de la realidad. La teoría de la simulación sugiere que podríamos estar viviendo en una simulación avanzada, una recreación digital creada por una entidad superior, ya sea una civilización extremadamente avanzada o incluso nuestras propias creaciones del futuro. Si la tecnología humana sigue avanzando al ritmo actual, llegará un punto en que podamos generar simulaciones tan realistas que los seres dentro de ellas no podrían distinguir entre su mundo y el real. ¿Y si ya estamos dentro de una de ellas? El solipsismo, por otro lado, plantea una idea aún más perturbadora: la única certeza que tenemos es nuestra propia conciencia. Todo lo demás podría ser una ilusión. Quizás no existimos en un mundo físico, sino en una especie de sueño prolongado, donde cada persona, cada objeto y cada evento es una proyección de nuestra mente. Si esto fuera cierto, ¿qué implicaciones tendría? ¿Significaría que somos los únicos seres reales en un universo de sombras? ¿O que estamos atrapados en una realidad construida únicamente para nuestra percepción? Pero no es necesario recurrir a hipótesis extremas para cuestionar nuestra realidad. No necesitamos una simulación digital para vivir en una falsa realidad. La manipulación de la información, la construcción de narrativas, la fabricación de crisis y la eliminación de hechos incómodos han convertido nuestra sociedad en una ilusión cuidadosamente estructurada. La historia nos ha mostrado que aquellos que controlan la información controlan la percepción del mundo. Los regímenes totalitarios han reescrito la historia para adaptarla a su conveniencia. Los imperios han destruido civilizaciones enteras para que sus narrativas fueran las únicas que perduraran. Hoy en día, la manipulación es más sutil, pero no menos efectiva. Nos enfrentamos a una sobrecarga de información, un océano infinito de datos donde la verdad se diluye entre millones de voces, todas clamando por nuestra atención. La realidad que consumimos a través de las pantallas no es una representación objetiva del mundo, sino una versión seleccionada, editada y diseñada para generar una reacción específica en nosotros. Las noticias no nos informan, nos programan. Las redes sociales no nos conectan, nos moldean.
Se nos presentan crisis diseñadas para provocar miedo, escándalos fabricados para distraernos, tendencias impuestas para influenciar nuestras decisiones. Si todo lo que percibimos está filtrado, si nuestras emociones son manipuladas, si nuestras creencias son influenciadas por fuerzas que no vemos ni comprendemos, entonces la pregunta es inevitable: ¿somos realmente libres o solo prisioneros de una narrativa cuidadosamente construida? Y si es así, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos despertar si no sabemos que estamos dormidos? ¿Cómo podemos buscar la verdad si ni siquiera sabemos que es real? Tal vez la respuesta no sea encontrar la verdad absoluta, sino cuestionarlo todo. En un mundo donde la información es manipulada, la única resistencia real es la duda. Hijos de la Matrix, abriendo el camino sobre lo oculto y liberando la conciencia.